Hola mi gente linda, bienvenidos al Citas Kitchen, tu canal de cocina. En nuestro nuevo video del día de hoy te voy a enseñar cómo preparar paso a paso los mejores brownies de chocolate con mantequilla de maní. Quedan suavecitos y húmedos por dentro. El contraste entre la mantequilla de maní y el chocolate crea una combinación perfecta y un color irresistible. Es una mezcla súper deliciosa. Lo primero que vamos a hacer es derretir un palito de mantequilla, lo que equivale a 113 gramos, a una temperatura entre medio y bajo. Y vamos a revolver poco a poco para evitar que la mantequilla se queme. Cuando la mantequilla esté completamente derretida y tenga una consistencia líquida, reducimos la temperatura y agregamos media taza de chispitas de chocolate. Las chispitas que estoy usando en esta receta son semidulces. También puedes usar chocolate sin azúcar, pero entonces necesitarías aumentar la cantidad de azúcar un poquito. Si ves que la temperatura está muy alta, le bajas un poquito para que no se vaya a quemar el chocolate. Lo que estamos buscando es que se derrita completamente, así como te lo estoy mostrando en este video. Y cuando no veamos ningún pedacito de chocolate, lo retiramos del fuego y mientras se enfría, le vamos a adicionar un cuarto de taza de aceite. Este aceite que estoy usando es aceite de canola. Lo mezclamos muy bien con el chocolate derretido y lo dejamos enfriar completamente. Mientras tanto, vamos a preparar el molde que hornearemos los brownies. El molde que tengo es de vidrio, es cuadrado y mide 21 centímetros. Aunque vamos a usar papel para hornear, me gusta colocarle un poquito de aceite al molde antes de colocar el papel. Y luego añadir un poquito más sobre el papel. Lo que queremos es que nuestros brownies se desmolden facilito, sin que se peguen al molde. Además, el papel que dejamos por fuera nos va a ayudar a que podamos sacar los brownies sin problema. Bueno, ahora vamos a cernir 170 gramos de harina y 57 gramos de cocoa. Esta cocoa no tiene azúcar. La cantidad de harina y cocoa es muy importante para que la textura y el sabor de nuestros brownies sean perfectos. Cuando cernimos estos ingredientes, podemos desbaratar algún grumito como estos y tener una medida más precisa. A estos ingredientes secos le vamos a adicionar media cucharadita de sal para realzar la dulzura de los brownies. Ahora sigamos con los ingredientes líquidos. En un envase hondo vamos a mezclar 4 huevos que estén a temperatura ambiente. Antes de mezclarlos con los otros ingredientes, me gusta batirlos un poquito. Luego le adicionamos una cucharada de extracto de vainilla. Seguimos mezclando y le adicionamos 142 gramos de azúcar granulada y 85 gramos de azúcar morena. A veces este azúcar tiene unos pedacitos duros, entonces me gusta desbaratarla con las manos. Acuérdate que los ingredientes de esta receta están abajo en la cajita de descripción, tanto en gramos como en las tazas medidoras que usé. Mezclamos muy bien todos estos ingredientes hasta que tengamos una mezcla suavecita. Como ya el chocolate se ha enfriado, entonces se lo adicionamos a esta mezcla y revolvemos todo bien despacito hasta que el chocolate se haya incorporado con el resto de los ingredientes. Y esta es la consistencia que debes de tener antes de adicionar los ingredientes secos. Poco a poco agregamos la harina y la cocoa y con una espátula o una cuchara grande de madera vamos a mezclar todo bien despacio. La idea es incorporar los ingredientes secos con los líquidos sin necesidad de batir demasiado la masa.
Y así podemos tener unos brownies con una textura esponjosita y suave que caracteriza a estos deliciosos postres. Esta es la textura que estamos buscando. Una masa espesa, pero que caiga con suavidad cuando levantes la espátula. A esta masa le vamos a agregar 85 gramos o media taza de chispitas de chocolate, de las mismas que derretimos con la mantequilla. Después de que tengamos nuestra masa lista, vamos a colocar la mitad de esta masa en el molde. Con una espátula o un cuchillo pequeño, la esparcimos muy bien y nos aseguramos de que cada esquinita quede cubierta con la masa. Como siempre, le damos unos golpecitos suaves en la mesa para que no haya ninguna burbuja en nuestra masa. Y aquí viene la parte interesante de esta receta. Para darle un toque diferente a nuestros brownies, vamos a agregar 5 cucharaditas de mantequilla de maní. La que estoy usando es bien cremosa. La esparcimos con cuidado y así logramos que se pueda apreciar dentro de la masa. Ahora, para completar nuestra obra maestra, vamos a colocar el resto de la masa y la esparcimos muy bien, hasta tener una capa perfecta. Luego añadimos 3 o 4 cucharaditas de mantequilla de maní. La idea no es colocar mucha mantequilla para que se pueda apreciar la diferencia de colores después del horneado. Y con un palito o un cuchillo le damos el diseño que queremos. Aquí yo estoy tratando de hacer como unas ramitas para que se pueda ver el contraste de colores y así lograr que cada brownie tenga los dos colores de mantequilla de maní y de chocolate. Y ahora vamos a hornear nuestros brownies en un horno precalentado a 350 grados Fahrenheit o 177 grados centígrados. Si usas un molde de metal, el tiempo de horneado puede variar. Y el horno que estoy usando es un horno eléctrico de convección. Tiene un botón que dice hornear y con eso es suficiente. No tiene otro botoncito que dice arriba o abajo. Básicamente tiene un ventilador que distribuye el calor de una manera uniforme y así la temperatura se ajusta automáticamente. Estos brownies, por ejemplo, estuvieron listos en 40 minutos y se ven espectaculares. Se puede apreciar el contraste que le da la mantequilla de maní. Te recomiendo que a los 30 minutos le metas un cuchillo para saber cómo está la masa y así saber cuánto le falta. Tú vas a saber cuándo los brownies están listos cuando los bordes se vean desprendidos del molde y metas un cuchillo y salga un poquito de masa, pero que no sea líquida. Por favor, ten cuidado con el tiempo de horneado, porque si los horneas demasiado, los brownies quedan secos y eso no es lo que queremos. Los dejamos unos 10 minutos en el molde para que se enfríen un poco y luego los colocamos en una superficie plana o una tabla para que se terminen de enfriar completamente y los podamos cortar. Yo quiero mostrarte cómo se ven de hermosos estos brownies por dentro. La masa se ve húmeda y se alcanzan a ver las chispitas de chocolate que se han derretido y parte de la mantequilla de maní. Si te gustan este tipo de recetas y eres nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que sepas cuando estoy colocando una nueva receta. Gracias por acompañarme en este video y si tienes alguna pregunta o comentario, por favor déjamelo saber en la cajita de abajo. Estos brownies no me los voy a comer yo solita. Los partí por la mitad y los voy a regalar a mis amigos. Que tengas un hermoso y bendecido día y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!